Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a presentarles el proyecto de ingeniería, el cual realizamos el proyecto de Path Planning Strategies for Autonomous Vehicles. Estos son los puntos que vamos a tomar el día de hoy. Primero vamos a hablar sobre quiénes somos, la motivación por la cual decidimos hacer este proyecto, los objetivos tanto particulares como generales, el estado del arte, qué es lo que se está haciendo actualmente, la plataforma tanto software como hardware, los algoritmos que desarrollamos durante este periodo, las conclusiones a las que llegamos y por el final presentaremos un caso de un dilema ético. Bueno, primero, ¿quiénes somos? El equipo lo conformó Fernando Zaragoza, Roberto Nájera y Miguel Perea. Los tres somos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica y nuestros profesores fueron el doctor Renato Galuzzi y el maestro Rolando Bautista. Hablando un poco sobre la motivación, actualmente el mundo es altamente cambiante, por lo tanto las tecnologías emergentes toman muchísima relevancia en la movilidad urbana. Es por eso que buscamos desarrollar un proyecto en ROS donde buscábamos implementar diferentes algoritmos para la planeación de rutas. Bueno, pues básicamente en este proyecto se plantearon dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos particulares. El objetivo general fue investigar la planificación de trayectorias y el control de vehículos autónomos, y los objetivos particulares fue el desarrollo de los algoritmos de Wall Follower, Peer Pursuit, SLAM, A-Estrella, Potential Field y Frenet. Hablando un poco sobre el estado del arte, primero queremos definir qué es la autonomía. Bueno, la autonomía cuenta con tres fases, las cuales se enumeran como detección, análisis y acción, las cuales van a seguir la secuencia mostrada. También podemos observar esta secuencia donde podemos ver que la autonomía se divide en 6 niveles, los cuales van del 0 al 5, y esas están reguladas por la SAE con la norma J36, donde el nivel 0 representa cero autonomía, así sin autonomía, y el nivel 5 la actuación autónoma en todas las situaciones. Como se ve, entre más se acerca al nivel 5, mayor complejidad representa tanto en hardware como en software. Así también para la recolección de datos, y necesitan sistemas de control mucho más robustos para poder controlar todo esto. También podemos observar que entre el nivel 2 y el 3, el sistema de automación ya tiene que empezar a vigilar el entorno. En cuanto al hardware, queremos platicar de NVIDIA, que cuenta con un stack de desarrollo de vehículos autónomos muy completo, donde desarrollan el hardware para cumplir con las tareas requeridas de un vehículo con autonomía nivel 4 y 5. Este sistema se conoce como AGX y tiene sistemas redundantes en CPU, cuenta con un GPU con la arquitectura de Turing, que juntos proveen 320 teraoperaciones por segundo. En cuestión de software, también proveen herramientas de simulación, así como un sistema operativo, junto con librerías de aceleración gráfica, usando CUDA, entre otras APIs, así como aplicaciones containerizadas para su alta escalabilidad. Platicando sobre F110, como consecuencia de la amplia variedad de plataformas que maneja NVIDIA, tanto con altas y bajas prestaciones, todo esto se usa por una comunidad internacional de investigadores, ingenieros y entusiastas que crean este tipo de competencias de sistemas autónomos a escala, donde se puede desarrollar e implementar algoritmos usados a un alto nivel. Competencias que incluyen la implementación de algoritmos de localización y mapeo, planificación de trayectorias, evasión de obstáculos, fusión de sensores, odometría, entre otros. Platicando sobre la plataforma que nosotros usamos, esta plataforma tiene componentes en hardware que son los siguientes. Consta de un lidar con un alcance de 10 metros, tiene un rango de 0 a 270 grados, dividido en 1080 pasos, por lo tanto son 0.25 grados por paso. Cuenta con un GPU y CPU integrados en una Jetson TX2. Y por último, cuentan con un control electrónico de velocidad que incluye un control de un motor BLDC trifásico, así como sensores como el IMU, y cuenta con comunicación serial. Por último, la parte de software que empleamos en el proyecto fue ROS 1 Melodic, además de un contenedor con aceleración gráfica usando NVIDIA Docker, creado específicamente para este proyecto. Usamos VS Code como IDE. Y por último, el código que nosotros creamos fue hecho en C++ y Python. Todo esto montado sobre Ubuntu 18. Bueno, y hablando un poco más sobre la plataforma de que utilizamos ROS. ROS es un middleware para el desarrollo de software en robots. ROS funciona con nodos, mensajes y tópicos. Ahorita los vamos a explicar. Los nodos básicamente son programas independientes. ROS cuenta con uno principal que se llama ROS Master. Es el que es responsable de comunicar entre sí a los diferentes nodos por medio de tópicos. Los tópicos son los que comunican la información entre los nodos. Los tópicos generalmente tienen un nodo que
publica, que es el nodo publisher, y un nodo que se suscribe, que es el nodo subscriber. Estos tópicos son los que llevan la información. Esta información se conoce como mensajes. Y estos son algunos de los escenarios que hay para los nodos que publican y los nodos que se suscriben. En nuestro caso, la mayoría de nuestros algoritmos están estructurados de esta manera. Existen dos nodos que ejecutan una secuencia. A su vez, estos nodos publican en los tópicos ODOM de odometría y SCAN, que es la lectura de láser. Por ejemplo, el tópico ODOM lleva el mensaje XYZ, que es la odometría del robot. Un tercer nodo se suscribe a estos tópicos y realiza la planificación de la ruta. Después, este nodo publica en el tópico Ackermann para que se mueva nuestro vehículo. Ahora sí, con respecto a los algoritmos, todos los algoritmos fueron probados en estas 4 pistas. Para simplificar los resultados, solamente vamos a hablar de los resultados obtenidos en la pista Berlín. Y el primer algoritmo que implementamos fue el algoritmo de Wolf Follower. Este es un algoritmo basado en la búsqueda del centroide de la medición de nuestro LiDAR. Y en el siguiente diagrama mostramos los pasos a seguir para este algoritmo. Primero nos suscribimos al tópico scan para la lectura de nuestro láser. Después calculamos el centroide con esta lectura. Normalizamos los valores entre -1 y 1. Luego tenemos un control para la dirección, para buscar el centroide, donde podemos poner el carro al centro o cargarlo hacia la izquierda o hacia la derecha. Para esto aplicamos un control PID. Después publicamos en el tópico Ackermann para mover nuestro vehículo. Y al final guardamos los waypoints, que es básicamente las coordenadas por donde pasó nuestro vehículo. Algunos de los puntos importantes de este algoritmo fue el limitar el rango del sensor para evitar checar puntos que no sean de interés y que afecten el cálculo de nuestro centroide. Cómo tuneamos el PID, ya que cada comportamiento es diferente en cada pista. El ajuste de la velocidad para cada pista, ya que la velocidad máxima de las curvas no son iguales en todas las pistas. Y nuestra función de dirección con base en la velocidad, ya que si está dando una vuelta muy cerrada, el vehículo va un poco más lento. Y estos son los datos de nuestro algoritmo. Por cada cálculo de centroide se tardó 1.36 milisegundos. En todos los centroides se tardó 2.6 segundos. Y el tiempo teórico en recorrer toda la pista fue de 19.37 segundos. Nos dio un total de 281 waypoints. El siguiente algoritmo que desarrollamos fue el Peer Pursuit. Este algoritmo es para el control lateral del vehículo. Bueno, ¿cómo funciona la lógica de este algoritmo? Primero, basado en waypoints dados por el Wolf Follower, se usa el modelo de la bicicleta para modelar la trayectoria que seguirá el vehículo. La trayectoria es seguida por el eje trasero, eso es un punto muy importante. Todo esto se lee a través de un CSV. Se usa una distancia llamada Look Ahead Distance que determina cuál es el siguiente punto a seguir en el algoritmo. Este parámetro es de suma importancia, ya que en el caso que el Look Ahead Distance sea demasiado larga, puede que no pueda llegar al siguiente punto, que se salte puntos intermedios o si esta es demasiado corta no puede llegar al siguiente punto. Una vez que se alcanza este punto va a pasar al siguiente y así sucesivamente. También se utiliza una ley de control donde se calcula el cross-track error. Se calcula con base al cross-track error y la salida de este controlador va a ser para el ángulo de dirección. La velocidad ajustada se ajusta para los waypoints que se tiene del Wolf Follower y al final toda esta información se publica en el tópico de Ackermann. Algunos datos importantes. Es necesario trasladar la coordenada de la posición actual que se lee por odometría al eje trasero para hacer un cálculo correcto, como se puede ver en la imagen de la izquierda. También, como ya se mencionó, la variable de Look Ahead Distance es demasiado importante. Ajustar correctamente el PID en función al cross-track error y el ajuste de velocidad dado por el Wolf Follower. Algunos datos del algoritmo fue que el tiempo promedio para calcular fue de 0.24 milisegundos, lo cual es un algoritmo demasiado rápido. Y el tiempo total de iteración para seguir todos estos puntos fue de 0.77 segundos. Eso tardó en iterar. El siguiente algoritmo fue el de SLAM. El algoritmo describe el problema del huevo y la gallina. Uno depende del otro. Se tiene que hacer simultáneamente la localización y el mapeo para solucionarlo. SLAM, como lo mencioné, está basado primero en la localización, que es con base en el mapa y los sensores que tienes, rastrear la pose de tu robot. El mapeo, con base en tus sensores y la pose del robot, construye el mapa que tienes alrededor. Y SLAM es realizar ambos al mismo tiempo con la ayuda de tus sensores. El primero fue Hector SLAM, que este método usa un método de minimización de Gauss-Newton.
La pose del robot se obtiene de puro scan matching, donde se hace una actualización rápida del láser. Se tienen distintos parámetros modificables, los cuales son la granularidad, el tamaño del mapa, las transformaciones de cuerpo rígido del robot, que son proporcionados en ROS en el tópico TF, el ángulo mínimo de rotación para actualizar la medición, así como la actualización lineal, es decir, la distancia de umbral para actualizar las mediciones. El siguiente algoritmo es gene mapping. Este tipo de mapeo es considerado como FastSlam. Se utiliza un filtro de partículas Raw Black Light para mapas métricos. Este método usa una técnica adaptativa donde lleva selectivamente las operaciones de remuestreo en el filtro de partículas, haciéndolo un poco más rápido. La pose del robot se calcula con odometría y se llenan las celdas de ocupación del mapa métrico junto con la última observación del láser. Entre los parámetros, son los mismos que ElectroSlam. Aquí se le adiciona el número de partículas para el filtro y la calificación mínima por predicción del filtro. Hicimos una comparación entre ambos algoritmos. Todo esto fue basado en el mapa de Berlín. El tiempo promedio por muestra fue de 1.7 segundos de ElectroSlam por 8.05 segundos del Gmapping. Número de muestras por vuelta, tenemos 28 de ElectroSlam y 65 del Gmapping. La resolución fue la misma para ambos algoritmos, de 5, 10 y 20 centímetros por celda de ocupación. El método es usado por ElectroSlam, como lo mencioné, es una minimización de Gauss-Newton, y el Gmapping usa un filtro de partículas Raw Black Light. Y por último, este parámetro, la velocidad promedio con la que tuvimos que correr el robot para construir el mapa fue de 5 metros sobre segundo de ElectroSlam y 0.8 metros sobre segundos del Gmapping. Bueno, el siguiente algoritmo que implementamos es el algoritmo de estrella. Este es un algoritmo que incorpora los algoritmos de Greedy Best Search y Digistra, donde se utiliza la distancia del origen a la posición actual y de la posición actual al objetivo, que esta es la heurística, y nosotros utilizamos una heurística de paraboloide. Primero, utilizamos OpenCV para colocar objetivos transitorios. Esto por el efecto de carga computacional que hacían nuestros equipos. Con base en la posición actual, calculamos la heurística y con eso calculamos una función de costo. Con esto obtenemos la trayectoria que tenga el menor costo para que la siga por último nuestro Pure Pursuit, nuestro algoritmo de Pure Pursuit. Como los objetivos son transitorios, antes de llegar al último punto de la trayectoria actual, existe una distancia de umbral donde empieza a calcular la siguiente trayectoria. Y así el algoritmo funciona de una manera fluida sin llegar al final, pararse y volver a calcular. En la siguiente gráfica se muestra la relación entre la distancia en la ruta que se tiene que calcular y el tiempo de cálculo del algoritmo. Se utilizó una ecuación de segundo grado para modelar el comportamiento del tiempo del procesamiento según la distancia. El mapa tuvo que ser reducido a 1.4 para hacer el procesamiento más ligero, y uno de los problemas de este algoritmo es que las trayectorias son un poco cuadradas y esto podría afectar de forma física la dirección y maniobrabilidad de nuestro vehículo. Y también no tiene en cuenta el tracker wheelbase del vehículo, por lo que lo ve como una partícula y no como un cuerpo rígido, y podría generarnos una ruta que termine en colisión. El siguiente algoritmo fue el Potential Fields. Este algoritmo toma en cuenta una repulsión de los obstáculos para encontrar una trayectoria hacia el objetivo. Es necesario que el objetivo genere un campo atractivo para poder encontrar una ruta óptima. Al final se trata de evitar colisiones entre el vehículo y los obstáculos sin tener una configuración del espacio libre configurada. El qué tan cerca o qué tan lejos pase del obstáculo dependerá meramente de las ganancias del campo repulsivo. El proceso de este algoritmo fue muy similar a la estrella. Se fijan primero los objetivos locales con ayuda de OpenCV. Se realiza una transformación de distancia con ayuda de OpenCV para poder generar un mapa donde cada celda tendrá el valor de la distancia mínima hacia cualquier obstáculo. Este mapa funge como nuestro campo repulsivo. Después se hace el cálculo de la ruta óptima, obteniendo las celdas con la suma de los gradientes de los campos repulsivo y negativo con menor valor. Una vez obtenido la ruta generada, se ejecuta el Pure Pursuit para
accionar el vehículo. Podemos observar aquí la gráfica para modelar igualmente que la estrella, la distancia a calcular por tiempo de computación del algoritmo. En la imagen izquierda pueden ver el resultado de la transformación de imagen que nos arrojó OpenCV y que como dije, el campo repulsivo. Los parámetros clave de este algoritmo es que la función de atracción puede variar. Igualmente usamos un paraboloide como la estrella. Las ganancias de los gradientes afectan de manera significativa, haciendo posible o no encontrar alguna ruta óptima. En cuanto al gradiente negativo en particular, si este es muy grande, puede llegar a generar mínimos locales en la pista. Este problema de mínimos locales es el mayor problema que presenta el potential fields, ya que pueden llegar a no generar ninguna ruta y nos vimos obligados a tener mucho cuidado en eso, dependiendo de la posición inicial del robot y de los objetivos locales que íbamos poniendo en el mapa. Por último, realizamos el algoritmo de Frenet. Este algoritmo toma en cuenta los obstáculos, la curvatura, la velocidad, la aceleración, el radio del vehículo y una ruta de referencia que está a lo largo de la pista. ¿Cómo funciona? Bueno, primero se genera el spline utilizando los waypoints anteriormente calculados. Se calcula todas las posibles rutas con base en los parámetros. Después se empiezan a descartar rutas o puntos con base en la velocidad, la aceleración, que estas no vayan a colisionar o o dependiendo de los costos que se los otorguen, se puede tomar el más pequeño. Y después se ejecuta el pre-pursuit para seguir este best path que se genera. Algunos de los puntos claves, bueno, son todas las variables que este algoritmo contiene, que son alrededor de 10 variables, las cuales van de la máxima velocidad, la máxima aceleración, la máxima curvatura, el muestreo mínimo de ancho de pista, entre otros. Algunos datos que se obtuvieron fue que el tiempo promedio en calcular el best path fue de 5.78 segundos. El tiempo en total en calcular todos los best path para completar el circuito fue de 46.2 segundos y se utilizaron alrededor de 8 paths para poder completar el circuito. Como podemos ver, los puntos azules que se muestran ahí en esa imagen a la izquierda muestran los obstáculos que el vehículo estuvo leyendo durante todo el recorrido utilizando un timer. Una vez que llegaba al final del primer best path, obteníamos estos obstáculos para calcular el siguiente best path y poder hacer todos los cálculos a manera de que no colisionara. Se le asignan diferentes pesos a todos estos posibles caminos que el vehículo puede tomar y se empiezan a descartar puntos que pasen cerca de los obstáculos o sobrepasen la velocidad, sobrepasen la curvatura o alguno de los parámetros anteriormente mencionados, para tener un resultado final, como se muestra aquí en la imagen, donde se tiene el best path que está por el medio de la pista y es la ruta más óptima que se pudo calcular. Hablando un poco sobre las conclusiones, primero vamos a empezar con el wall follower. Lo que pudimos rescatar es que el ajuste de la distancia máxima permitida del láser para hacer el cálculo del centroide ayuda a que este último no se vea severamente afectado por distancias grandes en espacios abiertos. Eso nos ayuda a perfeccionar el algoritmo para la competencia que desarrollaremos un poquito más adelante. También el set point modificable con el fin de cargar la posición del auto del centro a los extremos, dependiendo del uso que se le quiera dar. La limitación del steering angle para que este no corrija de más y evitar algún tipo de derrape durante las curvas. La modificación a futuro que se podría tener para ese algoritmo es la corrección de la velocidad, ya que actualmente es una función lineal y se puede utilizar otro tipo de función para tener mejores resultados. También hablando un poco sobre el pre-pursuit, como ya se mencionó, la variable de look-ahead distance es de suma importancia. Se probó actualmente con una distancia fija que funcionó bastante bien para el set de waypoints que se tienen por el wall follower, pero vemos también conveniente que se pueda tener una look-ahead distance variables para que se pueda adaptar a situaciones donde los waypoints no son X distantes. También se observa que este tipo de algoritmos de control lateral del vehículo no son aptos para aplicaciones que se requieren alta precisión en seguimiento de los puntos. Tal vez se recomienda utilizar una implementación con MPC para que sea un poquito más preciso, ya que solamente al llegar a un umbral de este punto se pasaba al siguiente. Este algoritmo resultó de bastante utilidad, ya que lo utilizamos para los demás algoritmos, ya que una vez que se generaba la trayectoria basada en waypoints, se activaba el pre-pursuit para seguir la trayectoria. En cuanto a SLAM, los parámetros a elegir en cada configuración afectó de manera sustancial el tiempo de ejecución del algoritmo y de los tiempos que presentamos con anterioridad. Encontramos que la implementación de ElectroSLAM fue más conveniente para
nuestros tipos de simulación que estábamos buscando. En cuestión visual, los mapas resultaron muy similares, pero queda futuro trabajo poder calcular los errores con respecto al mapa original. Igualmente, nos gustaría usar la aceleración gráfica con un mejor GPU del que teníamos para obtener mejores resultados. Con respecto a a la estrella, ya que el algoritmo no tiene en cuenta el track y el wheelbase de nuestro vehículo, genera rutas que podrían terminar en una colisión. Por lo tanto, es necesario agregar nuestro espacio de configuración para realizar rutas apropiadas. También sería muy útil suavizar las trayectorias generadas, ya que de no hacerlo podría afectar la maniobrabilidad del vehículo o dañar la dirección del mismo. También nos gustaría probar otra función de heurística o una función de costo diferente. Y como trabajo futuro, utilizar aceleración gráfica de GPU, ya que son algoritmos un poco demandantes para nuestros equipos. En cuanto al potential fields, encontramos que el problema de mínimos locales fue evidente y se presentó en particular con la heurística elegida, que fue el paraboloide. Se tuvo que ser extremadamente cuidadoso en la forma de elegir los objetivos locales para poder evitar estos mínimos locales. Nos gustaría probar con alguna otra función de atracción. Al final, creemos que es necesario implementar una estrategia para la detección y evasión de mínimos locales que se pudieran presentar para poder continuar la ruta por algún otro lado y no detenernos. Las ganancias fueron de suma importancia para no generar mínimos locales saturando el campo, y como trabajo futuro nos gustaría implementar alguna visualización de los campos generados en el mapa para una mayor visualización. Como conclusión del Frenet, este algoritmo es muy demandante a nivel hardware, ya que tiene muchísimas variables, demasiadas iteraciones y muchas combinaciones, por lo que es necesario investigar la combinación de variables óptimas para cada caso. Y como trabajo futuro también nos gustaría implementarlo con una GPU un poco más potente. Del mismo modo, como conclusión general, todos los algoritmos dependen de seleccionar bien nuestras variables, ya que afectan significativamente los parámetros de nuestro tiempo de ejecución. Del lado derecho pueden ver nuestro GitHub, donde están todos los códigos que implementamos. Por último, para el caso del dilema ético, presentamos un caso sobre un auto autónomo de la compañía Uber, donde atropelló a un ciclista durante su recorrido nocturno. Esto nos hizo pensar sobre casos muy particulares en la forma de la toma de decisiones al prevenir un accidente, ya que el vehículo tiene que estar programado para evitar colisionar con un objeto que interfiera en su camino, generar una respuesta así de reacción. Esta respuesta podría generar que otro o más accidentes se pudieran provocar, incluso pudiendo afectar al mismo tripulante, que es la mayor preocupación del código. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro proyecto? Pues básicamente es sobre la correcta calibración de los parámetros, ya que un parámetro puede decidir entre un accidente o nada de accidente. Y pues en este tipo de casos es muy difícil decidir quién es el culpable de la situación, si el ciclista, el propio vehículo, el que lo programó, el conductor. Entonces por eso este fue nuestro dilema ético. Por último, nos gustaría platicarles sobre la competencia de F110. Esta competencia es una competencia de vehículos autónomos. Este año se realizó virtual en el marco de la conferencia Aeros 2020 del 25 al 29 de octubre de este año, donde participamos 17 equipos de distintas universidades y podemos calificar haciendo 2 vueltas en 136.41 segundos en la pista que pueden ver en la parte superior derecha de la presentación. Y en la parte de eliminación directa fuimos eliminados en cuartos de final contra el campeón de la competencia. Por último, nos gustaría compartir el reconocimiento que nos fue otorgado al equipo y con el apoyo de nuestros asesores, el doctor Renato y el maestro Rolando. Muchísimas gracias. No sé si tengan algún tipo de preguntas. Aquí están las referencias que utilizamos para la elaboración del proyecto y de la presentación. Muchísimas gracias, Miguel, Roberto, Fernando, qué amables. Comenzamos la sesión de preguntas y respuestas. No sé si quiera comenzar el doctor Javier Izquierdo. Gracias, Rolando, y gracias también al equipo. Ahí me ven. La verdad es que buen trabajo, muy buen trabajo. Felicidades igual por su participación en esa competencia. Gracias. Pues digo, creo que valió la pena todo lo que hicieron, ¿no? Y sí tengo algunas preguntas. Una de ellas es, ¿este tipo de algoritmos
ya los han probado, o sea, más bien, ya se han probado antes en este sector, ¿no? Pero ¿hicieron ustedes modificaciones propias que ustedes digan, nosotros cambiamos algo en este algoritmo que nos iba a dar mejor desempeño, o solamente probaron tal cual los algoritmos como están y adaptándolos nada más al vehículo que usaban? Digo, tendríamos que hablar en particular de cada uno. Sí se le hicieron modificaciones a todos, desde el wall follower, el cálculo del centroide, desde el set point, por ejemplo, el cargarlo en el centro o cargarlo hacia algún lado. Por ejemplo, en la competencia fue muy importante cargarlos hacia cierto lado para poder evitar mejor los obstáculos. En el Pure Pursuit fue lo mismo, el ajuste del look ahead distance es, como lo mencionamos, ese parámetro es muy, muy importante para este algoritmo. En cuestión de SLAM, los paquetes en ROS tienen archivos launch, donde se configura cada algoritmo, como les dijimos, por ejemplo, el G-mapping, el número de partículas, la calificación mínima del filtro necesario para continuar con la siguiente medición. En caso de la estrella, la función, el paraboloide, la verdad es de las funciones más usadas como heurística. Entonces, quizá ahí, hablando específicamente de la estrella, sí fue una implementación muy similar a la que se puede encontrar en algún otro lado, sin mayor modificación. Para el Potential Field, definitivamente creo que sí tenemos cosas distintas a otras implementaciones, hablando de la transformación de distancia para obtener el campo repulsivo y obtener las distancias mínimas de cada celda hacia un obstáculo. Ese creo que es una implementación, como una modificación sustancial en el algoritmo, así como las ganancias, o sea, tunear esas ganancias en particular para tener un caso generalizado. Como les presentamos las 4 pistas, ahorita los resultados son basados en la pista de Berlín, pero los resultados, o sea, todos los algoritmos se validaron en las cuatro pistas. Entonces fue ajustar ganancias para tener un algoritmo funcional en cualquier tipo de circunstancias y que no esté tendenciado hacia un mapa como es el de Berlín. Y por último, el Frenet, igual, quizá podemos decir que se implementó muy similar a lo que ya se tiene como en otros lados, porque es increíble la cantidad de variables y parámetros que tiene en particular el Frenet para calcular rutas y seleccionarla mejor. Entonces, eso podríamos decir de los algoritmos que probamos. Muy bien, ¿no? Pues perfecto. O sea, digo, se nota que conocen bien los algoritmos que usaron. Y nada más una pregunta. De los waypoints, ahí casi no nos dijeron cuántos, por ejemplo, hacia el futuro estaban proyectando y qué tan lejos los ponían. Es que eso lo podríamos modificar, los guardamos de 2 maneras. Una vez los guardamos por tiempo, entonces cada vez que el vehículo avanzaba cierto tiempo guardaba un waypoint, o por distancia para que fueran equidistantes. Entonces ahí dependía de cómo los quisiéramos nosotros. Los probamos por tiempo y equidistantes y ya utilizamos los 2 tipos de waypoints. O sea, para utilizaron... Ajá, dime. Para nuestro caso funcionó de una manera mejor la parte de utilizar una distancia para separar cada uno de los waypoints, justamente para el siguiente algoritmo que fue el de Pure Pursuit, que daba mejores resultados teniendo los waypoints a una distancia X. Equidistantes, ¿no? O sea, todos los dan en la misma Sí. distancia, sí, es lo más lógico. Muy bien. Bueno, pues esta no es tanto pregunta, sino casi que un punto ahí, ¿no? Que quiero ver. Es que justo acá en MIT estamos viendo que en todo este tipo de algoritmos, donde depende mucho del programador el éxito de la funcionalidad propiamente del algoritmo, hay muchos parámetros de tuneo, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, ahorita de todo lo que dijeron, pues es que esta parte, pero eso dependía de nosotros, o esto otro dependía de nosotros también. Entonces, por ejemplo, me llamó mucho la atención la parte de los potential fields que dicen, ¿no? O sea, que les podría dar mínimos locales. Y eso, por ejemplo, yo creo que no dependía también incluso de la pista. O sea, no sé si para todas las pistas les iba a dar mínimos locales
digamos que en una sí les daba y en la otra no les iba a dar ninguno, ¿no? Justamente eso. Pues, ¿por qué? Porque no hay como, digamos, ese tipo de algoritmos no están optimizados. Entonces, justo nosotros estamos con otro chavo de acá de doctorado que quiere trabajar eso. Vamos a buscar la manera de justamente cómo hacer que esas optimizaciones tengan así como el sweet point para que ya no pase algo de eso, ¿no? Entonces, pues me parece genial, o sea, digo, hasta podríamos tomarlo como idea, usar ese algoritmo, porque yo ahora lo estoy proponiendo en algoritmos genéticos, pero pues la idea es justamente avanzar más en esos temas, ¿no? Igual y después en la competencia se podría ver qué se puede implementar en ese sentido. Pero muy bien, ¿no? Pues nada más, yo preguntas como tal ya no tengo, simplemente la felicitación, ¿no? Por el trabajo hecho. Muchas Muchas gracias. gracias, Javier. Muchas gracias, doctor Javier. Pasamos con el doctor Valderas, por favor. ¿Seguro no quieres terminar conmigo? Pues ya, si has de venir, tú de una vez déjate venir. Ok. Bueno, primero que nada, felicidades. Lo de la participación es algo excelente. Su trabajo se ve que tiene bastante desarrollo, pero como no puede pasar día, pues me tengo que quejar. Así que empecemos. Ah, Slide 8, por ejemplo. slide 8. 8, enter, no sé. Sí, espera un tantito. 8, claro. Bueno, ya llegaron a los objetivos, pero no han planteado realmente cuál es el problema general que quieren resolver. Aquí les faltó un planteamiento más extenso de realmente, o sea, más bien el problema definirlo en una oración así. El problema es tal. Aquí llegamos a objetivos y pues no hay un planteamiento real del problema, ¿no? Quedó muy abierto. Tenemos vehículos autónomos. ¿Y qué de vehículos autónomos queremos resolver? ¿Vale? Ok, Si quieren, vayan anotando para la siguiente presentación, sí, porque sí van a ser, bueno, de todas formas yo se los voy a mandar en mis comentarios, ¿no? Pero muchas gracias. luego, un objetivo general. Investigar no es un objetivo general. Bueno, o es demasiado abierto, más bien deberían poner un objetivo definido basado en el problema que van a decir. Entonces, definan bien ese problema y aquí se van a un objetivo, que es buscar una trayectoria que resuelva tal tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, un objetivo particular, pues tampoco desarrollar los algoritmos son objetivos particulares, ¿no? Ahí deberían de poner para qué quieren cada uno de esos algoritmos y para qué van a resolver, o más bien, el que hayan hecho muchos algoritmos, pues está padre, la verdad que bueno, pero no es un objetivo realmente. Su clase no es de programación, o su trabajo. Pues, intenta resolver un objetivo, más bien. O sea, intenta ser un vehículo autónomo. Hacer Ok, estos algoritmos no garantiza eso, o no dice qué resuelve de ese algoritmo, ¿vale? perfecto. Perfecto. Sí. Ah, bueno, vamos a ver en el slide 10. Nunca definen qué nivel de automatización ustedes buscan. Eso también viene por la falta de problema. No sabemos a qué nivel de automatización van a ustedes llegar. ¿Van a llegar a 5? ¿Esa es su teoría? ¿4? ¿3? Mm, ¿Ok? ok, sí. Ok. Luego el slide 15. O bueno, desde una vez desde el 14. También Ok. es otro problema de diseño. Escogieron esa plataforma. Seguramente era porque era una disponible del TEC. Pero pongan una razón de por qué escogieron esa plataforma. No puede quedar nada más así, mostramos esta plataforma, porque hay millones de plataformas. Cualquier otro puede preguntar, ¿y por qué no usaste otra plataforma más práctica, no? Ok, vale. Las ¿No? razones, sí. Sí, es el problema que tienen ahí muchos, ¿no? De las razones. Ese slide, por ejemplo, la parte de arriba no sirve mucho. Yo sé que estaban usando ROS, pero la parte de arriba no importa. Si usan nodos y todo eso, pues nada más expliquen la parte de abajo. Es mejor que le dediquen un minuto más a explicar lo de abajo, a explicar que ROS usa nodos y se suscribe uno y manda al otro. Pues no, no es importante, ¿no? Nada más aquí es importante decir esto, guarda la información en un lugar, esto lo guarda en otro y lo meten acá. Es como si quisieran luego explicar Python, ¿no? Pues Python ya está muy usado, ya se conoce, entonces no se expliquen tanto de ahí. Lo importante es su trabajo, no ROS. ¿Va? Ok, Luego el slide
17, también acuérdense que yo siempre busco definición. ¿Por qué esas pistas en general? ¿Son pistas usadas mundialmente? ¿Es para el estado del arte? ¿Están basadas en estas pistas? Estas pistas están basadas en la competencia de Fuenten, todas son de la competencia. Ah, bueno, entonces pongan una referencia de por qué uno sale estas pistas y pongan ahí la competencia basa estas pistas, ¿no? Ok. Y ese es donde está el estado del arte. Luego el slide 20, si ya nada más es una molestia mía. Luego hay tuning, o sea, digo, están todo en español y de repente tuning. El PID. Ok. Ese ya es el Spanglish, digo. Se vale el wallflower follower porque es el nombre del algoritmo, pero el tuning del PID, pues ese sí existe palabra en español, ¿no? Ok. Y luego la 22, eso también es este ya es detalle mío, anterior. En este, acuérdense, normalmente los diagramas de flujos tienen que ser fáciles de seguir porque tenemos que leerlos. Aquí estamos para arriba, luego para abajo, luego para arriba, luego para abajo, cuando todo podría estar en línea y nada más tener el feedback. Ese es como detalle como ingenieros. Si la quieren dejar así, digo, se ve bonita, nada más que como ingenieros buscamos poder leerlas fácilmente, ¿no? Y eso te pasa más en las siguientes slides, porque hay unas que de repente sube, de repente va a regresar, pero no sabemos por qué por ahí. Ok. A ver, luego ya. Aquí creo que fue ¿dónde está? Fernando. En el slide 25 dices que SLAM es un algoritmo. SLAM no es un algoritmo. SLAM es una problemática. Sí, Héctor SLAM sí es un algoritmo y el otro sí es un algoritmo. sí, Esto lo que hace Simultaneous Local and Mapping, lo que hace es buscar generar una localización y un mapeo, pero no es un algoritmo per se. Nada más sí, como detalle ahí, para que te acuerdes, ok, no es algoritmo. sí, sí. Ah, el 28, ¿cuál es mejor? Aquí me dijeron la tabla, la primera de las sus tablas, y no me dijeron cuál era el mejor entonces. Sí. Digo, o sea, lo concluimos en las conclusiones y digo, mencionamos que era el Héctor Slam, pero sí, aquí al final al final de esta slide no No, ahí sería bueno, concretizamos. por ejemplo, que dijeran, ¿por qué de estas razones que estamos viendo? Pues dicen que el Héctor Slam es mejor, ¿no? Supongo que por la velocidad promedio, o bueno, no sé por cuál. Pero Por todo, digo, por los parámetros de tiempo de muestreo, por tiempo promedio por muestra, el número de muestras por vuelta que usó y como dijiste, la velocidad promedio. ok, entonces eso enfóquenlo, ¿no? O pónganlo en negrita, los datos que quién gana a quién en cada una de las renglones. Ok, Porque es importante, digo, a lo mejor en el método no pueden poner quién le gana a quién, ni en la resolución. Pero creo que los demás sí pueden ponerlo en negrita, quién le va ganando a quién. claro. Ok, perfecto. ¿Va? Claro. Luego también luego dicen en el 29, a estrella. Esto significa que ya conocen la salida. Es algo que, por ejemplo, no quedó claro en la problemática. Esto es un mapa de algo ya establecido. El mapa que utilizamos para estrella fue el mapa que obtuvimos de SLAM para rellenar nuestras celdas de ocupación. Ok, bueno, eso, por ejemplo, quedaría más padre si hubieran puesto también al principio un diagrama de flujo. Les gusta mucho, pero pónganlo, ¿no? Esto va a resolver tal cosa, esto va a resolver tal cosa y esto va a resolver tal cosa. Y de cada uno Ok, vamos a hacer estos algoritmos. perfecto. Ok. Ah, luego, luego en el 31, también que la estrella no crece cuadráticamente así como lo manejan en la estrella, la distancia crece exponencialmente. Ahí les cupo ¿cómo se llama? Una parábola, pero piensen nada más, si el mapa crece, por una dimensión que crezca, ¿cuánto va a crecer el algoritmo? ¿Cuánto va a tardar en revisar todos? Ok, sí. Sí, es cierto. Si nada más por una cuadrícula más, póngale un cuadrito más a un eje, al Y o al X, y esto va a crecer exponencialmente el tiempo. Ok. Ok. Ahora, también aquí entiendo que ponen la distancia, acuérdense de ponerle metros. Yo sé que el tiempo supongo que es en segundos, Ujú. ya saben que pido siempre unidades, pero Sí, vean es qué cierto. es lo que buscan realmente calcular ahí, ¿no? Porque es Ok. importante que sí sea cuadrática y qué nos va a ayudar, o que en este caso fuera cuadrático, ¿en qué nos ayuda? Así podríamos, bueno, es que como no es cuadrático, pero lo que queríamos lograr con la ecuación era ver más o menos si está aquí
y el objetivo está hasta cierto otro punto, ¿cuánto se va a tardar en calcularlo? Porque eso es muy importante para que nosotros definamos nuestro umbral para que empiece a calcular el que sigue y no llegue al final, se pare, calcule y que siga la trayectoria pues sin pararse pues. Pero aquí, de nuevo, nada más así como dato, la estrella va a crecer exponencialmente. Sí, 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 sí. Entonces, digo, aquí quedó por, a lo mejor por la distancia, pero no Sí, les es va a que, vale. dar su peso porque es chiquito el mapa. Luego el 34 también metieron un cuadrático, podría haber metido una línea. Digo, agradezco que en un cuadrático ya usen mi clase y se ve más como línea. O bueno, expliquen por qué cuadrático y ese. Fue por la dispersión de puntos, que al momento de utilizar una cuadrática, la dispersión de puntos se ajustaba mejor pues sí, a esta curva, a estos puntos. Pues bueno, sería bueno que pusieran que en la lineal tiene un error cuadrático mayor, ¿no? Entonces, porque yo lo veo y parece más línea. Sí. Ok. Sí, sí. Luego en el 38, para qué es que acabamos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, esto sí es pregunta, ¿qué pasa con las áreas abiertas? Nunca explicaron qué va a pasar con esas áreas o cómo lo solucionaron, esas áreas que quedan sin mapeo. Es que esas áreas son las que, si se fija, al principio hay como unos puntos que están como individuales. Entonces el algoritmo lo que hace se va abriendo y donde están esos puntos individuales es donde lee los obstáculos. Entonces, si se fija del lado izquierdo, donde sí se ve un área muy abierta, Ujú. ahí es donde leyó nada más los obstáculos que alcanzaba a ver en ese punto. Entonces no vio esa área abierta. Pero no causa eso problemas, ¿no se saldría o no buscaría otro mapa? Es que como va al siguiente, ¿cómo se llama? Bueno, O sea, en ese caso, los puntos, o sea, las lecturas del láser se hicieron al momento de calcular justo antes de cada iteración, por así decirlo. Entonces, en ese momento hace como en la captura de pantalla de los obstáculos que tiene a la vista. Con esos obstáculos calcula la ruta a una ventana longitudinal que nosotros definimos en los parámetros. Y una vez definida la ventana longitudinal, calcula las posibles rutas, calcula la mejor ruta y hasta que llegue a ese último punto de esa ruta local, va a detenerse y va a volver a calcular la siguiente iteración, pero con las lecturas que tengan hasta ese último punto. Entonces, lo que pasa en la parte de hasta abajo del mapa, donde se ve eso, es justo la iteración anterior, donde se ve justo cómo se empieza a abrir las opciones de los posibles paths. Calcula la ruta con lo que veo, justo como lo mencionas, no ve ese pequeño, o sea, esa pequeña parte. Calcula la ruta, entonces ejecuta la ruta que está puesta ahí abajo. Y en ese caso no importaría que no haya detectado nada porque generó el path hasta donde vio. Entonces, generó el pad, se movió el robot y hasta que llegó hasta ese último punto va a volver a tomar como otra captura de pantalla de lo que está leyendo el láser. Y también está limitado por una distancia, una anchura que se le daba también como un parámetro. Entonces tenía que estar dentro de esa anchura entre rango máximo y mínimo para que pudiera generar esos posibles paths. Claro, entonces solamente va a generar paths en lo lateral y en lo longitudinal que nosotros definamos de la pista. En este caso, la parte lateral, como dijo Miguel, está definida por lo que lee el láser. Entonces siempre va a estar limitada por lo que está leyendo el láser a los lados del robot. Entonces no va a tratar de irse como a fuera de ese rango, aunque, por ejemplo, en ese punto no leyó nada. Ok, perfecto, sí sería bueno tener algo ahí, nada más para saberlo, pero estuvo bien. Y ya la última, el slide 40, ya para las buenas conclusiones. Ahí, híjole, la verdad es que todas esas sí tienen cierta parte de conclusiones, pero sería bueno que antes de que pusieran una tabla como lo hicieron con el otro, de quién gana quién. Porque este es mejor, pongan ventajas, desventajas, y ya con eso sí pueden concluir. Podemos concluir que el SLAM es mejor, bueno, para el SLAM el Héctor es mejor, o el Gmapping,
pero sí pongan una tabla, porque estas conclusiones, si no vienen de algún análisis numérico que seguramente hicieron, que estoy casi seguro que hicieron, pues quedan muy abiertas. ¿Va? Ok. Ok. Perfecto. Y creo que también por ahí vi otro de Spanglish. Sí, bueno, nada más para olvídense, a lo mejor yo estaba ya alucinando. Pero sí, nada más acuérdense de poner algo para que estas conclusiones se basen en algo, ¿no? Ok. Una tabla que sea la que diga, ¿sabes qué? Estas son las ventajas de cada uno y con esto ganamos. Ok. Porque trabajo se ve que lo entienden, lo hicieron. Entonces, ya nada más saben que me quejo para que quede un poquito mejor, pero no es porque hayan hecho un mal trabajo, la verdad, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, esto sería Gracias. todo por mí, Rolando. Cedo la palabra. Muchas gracias, David. Y finalmente concluimos con el doctor, bueno, con el profesor Luis Curiel, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya nomás rápido, tocando unos puntos. ¿Me pueden poner la primera diapositiva, la número 1, por favor? Claro. Ahí está. Es que a mí el título me genera mucho ruido con relación a todo lo que me están presentando. ¿Por qué? Porque Path Planning es un módulo que compone la parte de autos autónomos. Y me presentaron no solo Path Planning, me están presentando métodos y algoritmos que solucionan los módulos de mapeo, de localización, de control, hasta de percepción. Entonces, digamos, en este punto se los pongo a reflexionar. O sea, el título a mí me hizo mucho ruido. Yo diciendo, bueno, Path Planning, algoritmos de Path Planning, Road Mapping, estrella, campos potenciales, campos, caminos probabilísticos, árboles aleatorios, secuenciales. Hay varios algoritmos en específico de Path Planning. Entonces, ahí como que empecé con esta duda. Entonces, en esta parte, el título como que, no sé, a lo que ustedes me están presentando, pues, al menos el título hacia la problemática que yo veo es, no sé, la implementación eficiente de la conducción autónoma en un vehículo a escala. Realmente es algo como más específico y es a lo que tocaba justamente el doctor Valderas. O sea, ¿cuál es la problemática que están atacando? Están atacando la problemática de poder implementar una conducción autónoma en el vehículo. Están intentando atacar la problemática en específico del path planning. ¿Qué están atacando? ¿Vale? Entonces esto lo relaciono justamente con la diapositiva pues, 8 de sus objetivos. ¿Me la ponen de nuevo, por favor? Claro. Entonces ahí recalco lo que les comentó justamente el doctor Banderas. Vuelvan a reescribir estos objetivos, planteen la problemática que están atacando. Yo como les digo, o sea, Path Planning es un módulo de un auto autónomo, no es como todo. Un auto autónomo, como les digo, se compone de módulos de percepción, módulos de localización, módulos de mapeo, módulos de path planning, módulos de control. Son muchos módulos que los componen. Entonces, especificar qué están atacando. Y si ustedes me están presentando todo esto, pues decir que pues, su problemática es hacer una implementación eficiente, ¿no? De la conducción autónoma en este vehículo. Una pregunta rápido. Todos estos resultados, como veo, los empezaron desde el año pasado. ¿En qué fechas, más o menos? ¿O desde cuánto llevan trabajando esta parte? Los empezamos en agosto todo. Todo en agosto. ¿Y la competencia cuándo fue? El mes pasado. El mes pasado. 25 al 26. Sí, empezó el Fue 25. el 27 de ok. octubre fue. De octubre. Ahí se había trazado. Bueno, ahí Rolando iba a hacer la competencia en verano, ¿no? Algo así, me acuerdo. No, acaba de ser hace 2 semanas. Ok. Hubo una en verano, me parece hubo una en verano y ahorita en el marco de la conferencia de Aeros hicieron otra. Ok. Sí. Sí, es que me acordaba que había sido como, iba a haber una en verano. Ok. Entonces, principalmente esta parte. La presentación en general me parece muy buena, sus resultados muy buenos, me gustó. Felicidades también en el lugar que quedaron, muy buen resultado. Solo planteen bien esa problemática, estos objetivos, ¿vale? La diapositiva 11 y 12, que es el estado del arte. Ahora, a ver, el estado del arte me están poniendo que es el hardware
de desarrollo para justamente a lo que le digo, ¿no? La conducción autónoma del vehículo. Entonces, ahí te digo, me hace otra vez choque con el título. ¿Vamos a hacer path planning nada más o vamos a hacer la conducción del vehículo total? Entonces, si me dices que es la conducción, pues sí, estas es pues, las herramientas de desarrollo más actuales para un vehículo, no realmente a escala, porque realmente no estás como intentando implementar las herramientas de Drive IX en el vehículo a escala. Estás intentando más bien hacer una aproximación de lo que puede tener estas herramientas, ¿no? Entonces, ahí ajustar un poco esa parte del estado del arte, viendo con justamente definiendo esa problemática que van a atacar, ¿vale? Entonces, vean estas diapositivas, por ejemplo, la siguiente, sabes, hasta esto está un poco más relacionada, justamente si la problemática es una conducción de un vehículo a escala, pues sí, este es el estado del arte, es un tipo de competencia donde se implementan este tipo de acciones. Esta sí la veo más relacionada, ¿no? Me ponen la 15, por favor. Creo que la siguiente, la de Ross, sí. Con la arquitectura, el diagrama de abajo, ¿es su diagrama general de Ross? ¿De todo el sistema? Como si lo hicimos nosotros, el diagrama. No, o sea, uno que utiliza Ross justamente puede generar el gráfico de todos los nodos, todos los publishers, todo lo que se está comunicando. Un diagrama de la Ok. arquitectura general de Ross. ¿Tienen ese diagrama? Con el RQT, ¿se refiere a eso? Ajá, sí lo tienen. Ahorita a la mano no lo tenemos, pero sí, así es, creo que 5 de nuestros 6 algoritmos son así. Ok. Digo, le faltan algunas cosas como les mencionaba en el Slam, la transformación rígida del robot que está en el tópico TF, la parte del tópico de mapa donde se publica las celdas de ocupación al momento de hacer el Slam. Ok. Y por ahí otros que proporciona el gym, el gimnasio que hay de la plataforma de F1 que usamos. Este fue como un ejemplo para poder enseñar un poco cómo estaba Lo que es Ross. estructurado. Ok, Ujú. ok. Vale. Pues igual, bueno, ahí ya, o sea, sí tienen ya mucha información que presentar, entonces, bueno, ya sería redundante, pero pues tal vez me hubiera gustado ver algunos diagramas de la arquitectura, como está en ROS, estructurado, ¿no? Cada uno de estos métodos y algoritmos que están desarrollando, o sea, para Ok. ver qué está comunicando con qué o qué están desarrollando, ¿no? En esta parte. Un segundo. Igual en la diapositiva 40 de conclusiones, mismo punto. Yo veo chile, mole y pozole ahí, o sea, separarlos. A ver, en la parte de la problemática de la localización del vehículo, ¿cuál me fue más eficiente para poder implementar o tener más eficiencia? En la parte de control del vehículo, ¿cuál fue el que me ayudó mejor para poder controlar de forma más eficiente el vehículo? En la parte de path planning, ¿cuál es el que generó la trayectoria más eficiente de los 3, 4 que tienen ahí abajo? ¿Vale? Entonces, estructúrenlo viendo las problemáticas que están atacando. Si su problemática es el desarrollo de la conducción autónoma en este vehículo, todo esto lo veo muy bien. Entonces, ahí nomás es como ajustar esos parámetros de problemática, ¿no? Y ya una pregunta que quisiera de análisis que me contestaran. ¿Qué pasaría si este mismo vehículo lo quisiera conducir en una cierta trayectoria donde no hay muros tan cerrados? ¿Se podría lograr? Donde no hay muros tan cerrados. Digo, algunos algoritmos están basados como en los waypoints, por ejemplo, hablando del Frenet, si ya se tiene los waypoints que se tiene que seguir, no habría tanto problema en ¿O qué generar como... modificarían del vehículo Tal para que vez pudiera conducirse si no sin los fuera, muros? si no fuera lo de los muros, o sea, se refiere a que literal estén cerca los muros, ¿no? Pongamos la parte de CDT, que en la parte de abajo yo quiero que se vaya de una esquina al otro, esquivando la parte del elevador, las escaleras y todo eso. Ok, pues ahí básicamente si fuera físico, nuestro hardware sería
pues utilizar más sensores y que nuestro LiDAR no fuera solo de 10 metros porque hay una variante de 30 metros para que pueda evitar todo eso. Incluso si ya se tiene el mapa a priori, pues creo que se puede realizar alguno de los algoritmos que ya tenemos como a estrella o potential fields y se podría llegar al objetivo deseado. Y si no tuvieran el LiDAR, ¿qué harían? Si no tuviéramos el LiDAR. Por ejemplo, tú, Fernando, que has estado en Tesla, ¿el Tesla tiene un LiDAR? No, usar otro tipo de sensor que sería la cámara, por ejemplo. Y realizar algún tipo de mapeo con la cámara, tanto en X, Y, Z como de profundidad, para detectar la distancia a lo que están los obstáculos. Y una vez los algoritmos funcionan bien si se tiene definido los obstáculos como la distancia a la que están para poder planear la trayectoria. Si ves el punto que estoy tocando justamente, o sea, unos módulos dependen del otro. Si no Sí. tienes un buen mapeo, pues no puedes realizar una buena planeación de la ruta. No sabes en dónde está el vehículo, no sabes por dónde deba ir. Si no tienes esa percepción, si tú cambias la percepción a que sea con LiDAR, a que sea con cámara, va a depender a que tu mapeo, tu localización vaya a variar, como veas Claro. caracterizarlo, ¿no? Exacto. Entonces, reflexionen esa parte y la verdad, o sea, sí, solo reestructuren. La verdad, los resultados los veo muy buenos. Les repito, los felicito. Analicen esos puntos, esas problemáticas y reestructuren de esta manera. Nada Claro. más, felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Sí? Vale, muchísimas gracias a los sinodales. Ahorita vamos a deliberar. Espéranos aquí tantito, chicos. Vamos a breakout rooms y ahorita les decimos qué onda.